Do you remember Franco, Hitler's old ally? He butchered Spain's democracy, 500,000 free men died. I, did you? I miss you. You'll never know just. En el verano de 1936 comenzó la Guerra Civil en España. De la noche a la mañana, todos los españoles se vieron obligados a tomar partido. El conflicto duró 3 años y unas 500.000 personas perdieron la vida. Cuando uno mira el siglo XX en España, enseguida distingue una cicatriz que parte del siglo II, que es la Guerra Civil, la Guerra de España. Aquello fue un gran drama, porque ocurrió dentro de nuestro propio territorio, porque en Aragón hay sitios que fueron un rato de un bando y otro rato de otro, y que es una herida que muchas veces todavía nos sangra. Zaragoza, por su tamaño, por su importancia estratégica y sobre todo por su importancia industrial, se convirtió en una de las ciudades más importantes de la España nacionalista que se había sublevado contra la República Democrática. Precisamente por ello, Zaragoza, desde el principio mismo de la guerra, se convirtió lamentablemente en un objetivo de los bombardeos que las Fuerzas Aéreas de la República realizaron, con centenares de muertos y heridos en distintos ataques. Mi padre lo vivió de adolescente. Él no fue a la guerra porque en ese momento estaba, pues bueno, tenía la cadera destrozada y aquello pues le impidió, por suerte, ir a la guerra. Pero sí recuerda, pues bueno, cada vez que sonaba la sirena que estaba en el Banco Aragón, se tenían que ir a los subterráneos a protegerse. En esto, pues quizá el hecho más llamativo fue el 3 de agosto. Si había empezado la guerra el 18, el 3 de agosto, un avión que provenía de Cataluña, bueno, realmente era un Fokker que era del correo postal. Pero los anarquistas pues lo habían arreglado para que se convirtiera en un bombardero. Entonces vino a Zaragoza y soltó, parece ser que fueron 4 bombas. Digo, parece ser porque una de ellas, según algún testigo presencial, cayó en el Ebro, que no se ha encontrado nunca. Entonces perforaron el techo, una en la capilla, otra en el coreto que pintó Goya, otra cayó en la plaza. Ninguna de ellas explotó, 2 de ellas todavía están expuestas en uno de los pilares de la basílica. Esto lo único que hizo fue exaltar más a la ciudadanía zaragozana, incluso a los indecisos, porque ya sabemos que aquí puedes hacer lo que quieras, pero con el Pilar no te metas. Aunque desde luego no tienen ningún punto de comparación con los bombardeos que sufrieron algunas de las ciudades republicanas, llevadas a cabo con bastante más pericia técnica y de bombardeo por parte de las tropas extranjeras que vinieron a luchar al lado de Franco.
A pesar de que se firmó por parte de la mayor parte de los países la no intervención en la Guerra Civil Española, porque se entendió que era un asunto interno, bueno, pero rápidamente, por cuestiones ideológicas de posicionamiento, pues unos países con más descaro que otros, pues apoyaron a una facción o a otra, ¿no? Quien, pues sí, apoyó al bando sublevado, a Franco, pues en primer lugar, él, pues como había estado bastante tiempo sirviendo en Marruecos, la guerra de Marruecos y todo aquello, bueno, pues la verdad es que de aquellos territorios, pues enroló a lo que luego hemos conocido todos como las tropas moras. Bueno, pues vinieron miles y miles de marroquíes, de rifeños, hasta tal punto que en Zaragoza, como fue una ciudad pues, grande, importante y demás, pues hubo un hospital, el Hospital de los Moros, que se llamaba. Este hospital, conforme la guerra avanzaba, fue creciendo y tuvo que extenderse a otros edificios, como por ejemplo el Colegio Gascón y Marín e incluso el Colegio de los Corazonistas del Paseo de la Mina se convirtió también en una parte de este gran hospital, de forma que se estima que por este gran complejo pasaron cerca de 40.000 heridos marroquíes durante la guerra civil. Otra nacionalidad que pasó por Zaragoza y dejó una huella importante fueron los alemanes de la Legión Cóndor. Que tenía aquí una sede, el aeródromo de Sanjurjo, lo que hoy en día, bueno, pues en Garrapinillos. También tenía otro destacamento en Gallur, incluso también tenían otro aeródromo en Tauste. La ciudad contó durante esos años de la Guerra Civil, por ejemplo, con un consulado alemán, con una sección local del partido nazi y el tradicional colegio alemán, pues durante esos años se convierte también en un lugar de exaltación para el régimen hitleriano y, por supuesto, la España de Franco. En la ciudad, algunos de ellos fueron acuartelados en el Colegio de los Escolapios y tenemos una gran cantidad de testimonios gráficos precisamente de estos soldados cuando en sus momentos de permiso paseaban por la ciudad y se hacían fotografías como si fueran unos turistas en tiempos de guerra, pero bueno, estas fotografías nos permiten hacernos una idea del día a día y cómo era la ciudad. Presencia internacional también hubo, no en Zaragoza, sino en la periferia de Zaragoza, cuando un príncipe alemán, católico, de nombre Hubertus Friedrich von Lobenstein, este católico alemán apátrida, despojado de su nacionalidad por los nazis llegados al poder en 1933 y que tuvo que hacerse checoslovaco para tener alguna nacionalidad y poderse mover por el mundo, visitó a España en el verano de 1937 porque, siendo católico, había recibido, como todo el mundo, información de que en España estaba teniendo lugar una cruzada por la fe y por la religión católica y entonces, preocupado como era al respecto, pues se vino, lo que pasa que al bando republicano. And we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh. En tercer lugar, los italianos también pasaron por Zaragoza y los italianos también tuvieron un hospital propio que fue habilitado en el Colegio de los Agustinos, situado en el Camino de las Torres. Los italianos fueron los que estuvieron aquí
más rato y en mayor número. Y terminada la guerra, pues hubo algunos de ellos que se quedaron. En Zaragoza la presencia de italianos, no solamente en el monumento, en el Sacrario Militare que hay allí en San Antonio, ¿no? Donde hay 2.800 y pico italianos que perdieron la vida durante la Guerra Civil. Watch the flames burn open on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Cada 2 de diciembre se celebra allí un homenaje a aquellos caídos. A mí me llama mucho la atención porque es muy curioso saber que ese territorio es territorio italiano, porque lo compraron los italianos. Quizá el recuerdo más claro que podamos tener de esta intervención extranjera en la Guerra Civil Española, porque hoy en día, para entrar allí, pues lo primero que te encuentras es el escudo italiano, te pone República de Italia, bueno, y de hecho, si quieres visitarlo, tienes que ir con tu documentación. Pero la historia que yo quiero contar, que a mí me gustaría contar, es la historia de un italiano que decidió quedarse en la ciudad. Era Enzo Ferrajoli, un aristócrata, un hombre cultísimo que hablaba varios idiomas, un hombre condecorado y tenía un vicio, y es que era bibliófilo. Él, con estos antecedentes y que presumía de ser amigo de Franco y de estar apoyado por un cardenal del Vaticano, enseguida se amistó con los responsables de la biblioteca y del archivo del aseo. Entonces empezaron a pasar cosas muy raras en aquella biblioteca. En el año 57, un canónigo de la Catedral de Pamplona viene a Zaragoza a hacer unas fotos de un libro que ha consultado unos meses antes y no lo encuentra. Y se da cuenta también de que algunas tapas, algunas cubiertas, no corresponden con el interior del libro y que hay fichas que han desaparecido. Y por la misma época, un dominico español que está haciendo su tesis sobre Santo Tomás le escribe a Pascual Galindo, que es un sacerdote historiador, diciéndole que en su universidad, en Yale, ha aparecido un libro que pertenece a la biblioteca de la SE. Se llevó 110 incunables, entre ellos un libro impreso por Jorge Cozzi, que se consideraba el primer libro impreso en España. Esos 110 libros que él distrajo de la biblioteca pues han desaparecido y no se ha vuelto a saber nunca más de ellos.